Hola, buenos días. Feliz 1 de julio, miércoles. Iniciamos el séptimo mes de este tremendo, desafiante 2020 de nuestra era contemporánea. Es uno de los años indudablemente más desafiantes para muchas personas. Desgraciadamente, muchos mexicanos y mexicanas han perdido a algún ser querido por la pandemia del coronavirus y también más mexicanos y mexicanas han perdido el empleo que tenían temporal o de manera precaria a partir de esta epidemia o de esta pandemia que se está enfrentando en todo el mundo, no solamente en México. Pero a pesar de estos retos desafiantes, el día de hoy se cumplen 2 años de la victoria de Andrés Manuel López Obrador y de la coalición política por la cual votamos muchísimos mexicanos, más de 30 millones de mexicanos. Ejercimos el voto para poder impulsar una transformación, un cambio radical. No ha sido fácil, son 2 años de intensidades, pero creo que vale la pena celebrar este día como un día de la voluntad popular mexicana para el cambio político. Es tan importante la fecha del 2018 como lo fue en su momento el 2010, cuando Madero eh, pues plantea llegar a la presidencia de la República con el sufragio efectivo no reelección, o como el 1988, que fue el primer gran desafío electoral desde la oposición al aparato del PRI. Y en medio de estas celebraciones, creo que el día de hoy es también muy importante porque entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Un tratado que en otras circunstancias hubiera sido un mero trámite o una posición un poco tensa con Estados Unidos y con Canadá, pero que ahora se convierte en un instrumento muy útil y de certidumbre en un mundo de incertidumbre económica, en donde hay muchos países que están en una situación vulnerable, y eso lo expresó el canciller Marcelo Ebrard el día de hoy en la conferencia matutina. El TEMEC no solamente es refrendar una alianza o sociedad comercial, sino también es darle certidumbre a la viabilidad económica del país, justamente en medio de todo este desafío que ha significado y que significa el coronavirus. Muchas gracias, estoy viendo aquí sus comentarios, gracias a Pedro Ricardo que nos manda saludos, Alberto Gómez, un abrazo, qué bueno verte por aquí, a Teresa Bazán, a Lala Tosa, gracias, Eva Galván, así es, apoyo total al presidente, Betty, buenos días, a Pepe Toño desde Querétaro, a Jesús Maldonado que dice semana de noticias y movimientos intensos en varias áreas, así es, Oscar Santiago, Laura Angélica Ortega nos manda saludos, Aiden Navarro, Viva México, Tequila Lola, gracias desde Texas, Ronnie Torres desde Guadalajara nos está escribiendo, Ada Galicia, dice, no festejan los corruptos, claro, ya no hay huachicol ni facturas falsas y muchas otras cosas. Javier Ruiz, ánimo. Oscar Hinojosa Ramírez, gracias por estar aquí. Silver Ángeles, gracias. Esmeralda Ruiz, hace 2 años estaba de mal de mi columna. Qué bueno que ahora te has mejorado. Lala Tosa, Yane Gómez, dice que saludamos a 2 años de esa victoria, 2 años de nuestro triunfo. Azucena Petatano Nofre nos manda saludos. Damián Bernal, muchas gracias. Gerardo Meneses desde Puebla, gracias. Lucky Brooklyn desde Nueva York, apoyando a la 4T. Rudy Rojas dice festejemos el triunfo. Rey Ro, gracias. Carmencita Mega, muchas gracias. José Antonio Trejo desde Noruega, un abrazo paisano, mexicano, transformador. Gabriela Ortiz, viva la 4T. Cantú Solís Adán desde Guerrero. Gregorio García también nos está escribiendo desde Nueva York. Jorge Guadalupe Gutiérrez desde Coacalco. Rocío Aguilar, te mando una muy extrañable felicitación y un abrazo enorme por tu cumpleaños y felicítenla. Rosa Macías desde Culiacán, gracias. Pepe de Lara, Día de la Victoria desde Morelos.
Alberto Gómez nos comenta: yo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, viva la cuarta transformación de la vida política del país. Mari Carmen Ortiz, gracias. Pati Lee, gracias también. Pati Aguirre desde San Luis Potosí. El doctor Revueltas, ¿se puede? Ya se me pasó la pregunta. Verónica Villarurrutia, gracias. Arturo García desde Saltillo, muchas gracias. Guadalupe Flores, muchas gracias. Juan Manuel Al Idrisi desde Jalapa, desde Oaxaca. Chel Cervantes nos está mandando saludos. Carla Reynars, gracias. Lola Guevara, Raimundo Flores Melo desde Milpalta. En fin, desde Tamaulipas, Isaías Méndez Guajardo, desde Ixtepec, Oaxaca. Aquí está presente Héctor Ortega. Betty, es un honor estar con Obrador, dice. Verónica Villaurrutia, la 4T va. Zurdo Chueco dice: unamos fuerzas y esfuerzos para apoyar a nuestro presidente y a la 4T. Martín Huerta también nos manda un saludo y les manda un abrazo muy fuerte. Raquel Chaire, Euni Barrera también. Francisco Avendaño, José Torres, que nos dice: yo con AMLO. Y Gerardo Méndez, un abrazo también, qué bueno que estás aquí presente. Jorge Palacios desde Mexicali, Baja California, un saludo y un abrazo a todas y a todos los amigos cachanillas. Olaf Falaice, gracias. Verónica Gómez desde Huixquilucan. Buenos días, dice María Emilia Uriostegui, gracias. Desde Mérida, Mareli Do, gracias. Judith Alex, también comentas los 2 años del triunfo. Es inevitable mencionar esta victoria porque es una victoria no solamente de un hombre, es la victoria de un movimiento, de un pueblo, de un sector muy importante de la población, que demostramos que somos la mayoría electoral y vamos a demostrar y tenemos que demostrar que somos la mayoría social a favor de un cambio. Nunca más el retorno de un régimen de cleptócratas, nunca más el retorno de un régimen de criminales y de asesinos y encubridores de asesinos. ¿Por qué lo comento? Porque también en vísperas de este 1 de julio, el día de ayer, el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, informó que ya se envió la ficha de detención, la ficha roja de la Interpol para traer al ex policía o el ex director de la Agencia de Investigación Criminal dentro de la PGR, el señor Tomás Cerón de Lucio, uno de los artífices principales de la enorme mentira histórica que desde noviembre de 2014 se quiso imponer sobre la situación y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, una marca de sangre en el sexenio de Enrique Peña Nieto que no se va a borrar, y menos ahora que ya hay la posibilidad de rehacer toda esa investigación generada, construida por Tomás Cerón, por este personaje nefasto también en la historia del propio Estado de México. Fue el que construyó esa mentira histórica de la niña Polet, por si no lo recordamos. Él fue el artífice de aquella historia, de que la niña Polet pues no fue asesinada por sus padres o por otras personas o por la colusión, sino que ella solita se enredó en sus colchones y se murió a ojos de perros policíacos, de reporteros, de familiares, de todo el mundo que estuvo ahí en ese sitio. Ese mismo Tomás Cerón está prófugo, era el policía y más importante de Peña Nieto desde que fue gobernador del Estado de México. Acordémonos que el caso Polet ocurrió en 2010, en marzo de 2010, y en noviembre de 2014, ya como presidente, Enrique Peña Nieto le encarga a Tomás Cerón construir esa enorme mentira histórica que pues ha llevado 6 años casi ya de construir y desmontar, con todas las movilizaciones de cientos de miles de mexicanos y de guerrerenses y por supuesto de los familiares, de los padres y madres de familia de los 43 muchachos desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero. Y el mismo día de ayer, el fiscal general informó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, está dispuesto a extraditarse a México. Acordémonos que en febrero de este año fue detenido en Málaga, España,
Él es acusado de haber recibido sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht a cambio de jugosos contratos en Pemex y en otras áreas de la vida de la infraestructura pública, y lo que está dispuesto a declarar es que pues evidentemente él no era el único cleptócrata, sino que se llevó entre las patas a varios. Esto también lo mencionó el presidente López Obrador en la conferencia matutina del día de hoy, y diciendo que bueno, de acuerdo a lo que señaló el propio fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien felicitó, en este caso, en el caso sobre todo de Lozoya, hay gente relevante y grupos políticos, entiéndanse partidos, involucrados en esta trama de corrupción. Este es el tema que también va a generar pues mucho ruido, y seguramente, y esto es una opinión personal, no tengo ningún elemento informativo sólido para decirlo, pero es una opinión personal, seguramente en el encuentro que sostendrán Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador y sus equipos de las cancillerías respectivas y de los grupos de inteligencia, pues seguramente también abordarán un tema que está por ahí y al cual a Felipe Calderón no le interesa que se aborde, y mucho menos que se sepa las ramificaciones. Estoy hablando del caso de Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, ex jefe de la Policía Nacional en la época de Felipe Calderón, y que seguramente tiene también mucha información y le ha aportado a los norteamericanos mucha información que pues va a involucrar o a llegar hasta el nivel más alto, es decir, hasta Felipe Calderón y otros colaboradores de aquel sexenio trágico, sangriento, como también fue el de Enrique Peña Nieto, y como desgraciadamente sigue siendo ahora, porque los cárteles y los grupos criminales que se enquistaron en los últimos 20 años en el aparato público y en los estados del país no se eliminan de un día para otro. En fin, este es más o menos el contexto general. El presidente destacó hoy este día especial, hace 2 años ganó el voto para este honroso cargo de presidente de la República. Hoy a las 5 de la tarde rendirá cuentas sobre lo que se ha logrado en el proceso de transformación de la vida pública, y el canciller Marcelo Ebrard, quien acompañó al presidente en esta conferencia matutina, junto con la secretaria de Economía Graciela Márquez y el consejero jurídico Julio Scherer, Marcelo Ebrard confirmó que la visita a Estados Unidos será el 8 y 9 de julio, es decir, la próxima semana. El encuentro con Trump será el 8 de julio. No hay una confirmación de la presencia del primer ministro canadiense Justin Trudeau. Hizo votos públicos y también entiendo que le ha mencionado de manera directa al gobierno de Canadá la satisfacción y el beneplácito que le daría a México que estuviera presente también Justin Trudeau en este encuentro, para que sea trilateral y refuerce el mensaje de una alianza regional económica. Esto fue más o menos lo que en síntesis mencionó el canciller Marcelo Ebrard. También el consejero jurídico de la presidencia explicó que para dar vida al nuevo tratado, el pasado 29 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que promulga el protocolo que sustituye al Telecán, aquel tratado que negoció el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Por cierto, nadie se ha quejado y nadie ha recordado que Carlos Salinas de Gortari hizo 11 visitas a Estados Unidos para convencer a legisladores, para entrevistarse con George Bush padre y con Bill Clinton, que fueron los presidentes que coincidieron en su periodo, y estos que se rasgan las vestiduras ahora de por qué va a ir el presidente Andrés Manuel López Obrador a encontrarse con esa bestia de Donald Trump, nunca dijeron nada, nunca se quejaron, porque además también acompañaron a Carlos Salinas de Gortari en las comitivas presidenciales y de medios a sus viajes a Estados Unidos. 11 viajes hizo Carlos Salinas de Gortari, y el presidente Andrés Manuel López Obrador va a ser apenas el primero y se rasgan las vestiduras. Pero bueno, Julio Scherer
destacó que en el Congreso de la Unión ya se aprobaron 3 nuevas leyes que son importantes en materia de, pues para darle digamos que el valor jurídico o la certeza jurídica a el TEMEC, que el día de hoy está entrando en vigor. Bueno, casi unánime dice aquí la nota que yo tengo de ayer, de que el Senado aprobó 5 leyes reglamentarias del TEMEC, que son pues, varias, la Ley de Infraestructura de la Calidad, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, así como estas polémicas reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y al Código Penal Federal, que fueron aprobadas por mayoría absoluta. El consejero jurídico también comentó que el decreto del 29 de julio establece, de conformidad con los acuerdos entre los 3 países, la entrada en vigor del tratado a partir de hoy. Detalló que el Congreso de la Unión ya aprobó estas leyes que mencioné, y por su parte la secretaria Graciela Márquez explicó que las nuevas áreas que se incorporan tienen que ver con los capítulos de mejora regulatoria y de impulso a las pequeñas y medianas empresas, y un capítulo muy importante de anticorrupción que se alinea con la política actual del gobierno López Obradorista, la protección al medio ambiente y, ojo, la inclusión de los derechos laborales de trabajadores en los 3 países. Este tema de los derechos laborales, que se pidió desde la antigua negociación del Telecán en la época de Carlos Salinas de Gortari, era un veto de los grupos más proteccionistas en Estados Unidos y, por supuesto, de los grupos setemistas o corporativos más acendrados en el régimen mexicano, que no querían que se regulara la parte laboral desde el Telecán. Y ahora el TEMEC, este tratado que hoy entra en vigor, incluye posibilidad de inspecciones laborales y de paneles para que no se violenten derechos de los trabajadores en México, que puedan ganar menos que el de en otras zonas de Estados Unidos o de Canadá. Esto beneficia muchísimo a trabajadores, sobre todo del sector automotriz, que también ha estado muy deprimido en estos días, en estos meses, por el tema del coronavirus. Marcelo Ebrard también dijo que se pensaba que el TEMEC era casi imposible, incluso se llegó a pensar que fuera improbable. Hoy estamos, dijo, en la entrada en vigor de un tratado que significa una apuesta para el desarrollo futuro de México, basado en salarios competitivos, en paneles para resolver controversias entre los 3 países y en certidumbre en el largo plazo para México. López Obrador señaló que, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, no hubiera sido posible sin el esfuerzo negociador y la capacidad negociadora del subsecretario Jesús Seade, quien es ya aspirante a dirigir, aspirante mexicano a dirigir la Organización Mundial de Comercio. También en las preguntas y respuestas le volvieron a preguntar de la situación de Guanajuato, de las reacciones del gobernador Sinue sobre lo que él ya había declarado del fiscal general, el fiscal general estatal, es decir, la autoridad ministerial en Guanajuato, que desde hace 12 años, justamente el periodo de mayor violencia en Guanajuato, está al frente de la fiscalía. Y comentó que él no tiene ningún problema personal con el fiscal de Guanajuato, el problema es con la sociedad y con la inseguridad de Guanajuato. El día de ayer hubo 73 homicidios en el país y, no, perdón, tan solo en Guanajuato, no, hubo 73 homicidios en el país y el 14% de esos homicidios se cometieron en Guanajuato. Esto también es muy importante de comentar y subrayar. También le preguntaron sobre el tema de Ayotzinapa y contestó que pues la aprobación de una estrategia distinta para abordar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es un asunto de Estado. Esto es muy importante
subrayarlo. En fin, no me extiendo más, estamos en un día de celebración, esta es la síntesis informativa que comparto con ustedes, espero que les vaya muy bien en este inicio de mes y mañana, en la postmañanera nos vemos, gracias.